estamos, iniciando un nuevo programa, un nuevo encuentro con todos ustedes, con todas las ganas de siempre, para hablar de los temas de la política, con todo lo que es la información y por supuesto también la opinión política en esta Argentina total y absolutamente convulsionada. Otra vez el fantasma de lo que fueron aquellos nefastos tiempos, días que hemos vivido a lo largo de nuestra historia, empiezan a asomar como negros nubarrones. Hay quienes dicen que no hay que ser alarmistas y no hay que batir el parche, como se dice, anunciando medidas o días apocalípticos, pero lo cierto es que nosotros los argentinos estamos curados ya de espanto y nos aferramos a ese viejo dicho que dice que cuando uno se quema con leche cuando ve una vaca llora. Y es una gran verdad, el que se quema con leche cuando ve la vaca llora. Y es cierto, porque nos pasó a lo largo de la historia. Todos los que fueron presidentes, los de facto, los que no fueron de facto, pero todos nos dijeron, tranquilos muchachos, que no cunde el pánico, que no pande el cúnico, así como decía el Chavo. Y entonces trataban de serenarnos, trataban de que nosotros quedemos tranquilos, y la verdad que luego venía ya la tormenta, ¿no? Y ya era tarde, nos inundaba y andábamos todo ahí después navegando en barquitos de papel. Por eso es que ahora, frente a esta nueva situación económica que se plantea en el país, estamos todos preocupados. Nuevamente volvemos al Fondo Monetario Internacional. Alguien dijo siempre, ¿no?, que vuelvo vencido a la casita de los viejos. ¿eh? Así dice el tango, vuelvo vencido a la casita de los viejos. Y esto es más o menos así, es como decir, volvemos vencidos al Fondo Monetario Internacional, donde algún momento nos fuimos con alguna bravuconada por parte del entonces presidente Néstor Kirchner, que nos mintió a todos, ¿no?, diciendo que nos habíamos desendeudado. Claro, nos desendeudamos con el Fondo Monetario, pero le pedimos plata a Chávez, al entonces presidente de Venezuela, a una tasa el doble de la que estábamos pagando en el fondo, sin ninguna necesidad, simplemente como para decir que nosotros éramos Fondo Monetario, no éramos dependientes del Fondo Monetario. Hoy hay que volver, el presidente lo anunció esta mañana, esta noche viaja una delegación encabezada por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y parte importante de su gabinete económico, van a Washington para negociar justamente con el Fondo Monetario. Lo que dicen será una especie de paraguas, ¿no? Ya nos van a explicar quienes saben, por supuesto, pero se habla de una especie de paraguas, dice, por las dudas llueva, dice. Entonces vamos y compramos paraguas para tenerlo por las dudas, entonces se desate un vendaval, tenemos un paragüita ahí que es el que nos va a prestar el Fondo Monetario, se habla de 30.000 millones de dólares. Pero bueno, como nosotros nos gusta siempre en estos temas hablar con la gente que sabe, con aquellos que se han especializado, que han estudiado para eso, nosotros hoy, para que nos cuente sobre esta situación que nos vuelve a tener preocupados a todos los argentinos, lo hemos convocado a un economista, contador público nacional, fue diputado, es diputado provincial mandato cumplido hasta hace muy poquito tiempo, un hombre que conoce muchísimo, por supuesto, de economía. Lo hemos invitado para que podamos hablar de este tema, para que me cuente a mí, le cuente a ustedes qué es lo que tenemos que esperar al contador Carlos Zapata. Él es nuestro invitado telefónico, me dice la producción que ya está en línea, así que lo voy a saludar y le voy a dar la bienvenida al contador Carlos Zapata. Hola Carlos, ¿cómo te va? Qué gusto. Hola Daniel, muy buenas noches. Agradezco mucho la invitación a charlar en tu programa. Por supuesto, saludos a toda la audiencia y a tu equipo. Bueno, muchas gracias. Un poco exagerado a presentarme economista. Yo soy económico, no llegue a la palabra económica. te ha quedado a mitad de camino. Soy seguidor de los temas económicos, pero no me considero un doctor en los asuntos. Bueno, pero usted sabe y sabe más, sabe y sabe mucho, porque no tendrá el título, pero sí la experiencia de tu profesión y la vida. Bueno,
Vamos por parte, como decía un amigo que vivía en Londres y se llamaba Jack. Contame, Carlos, ¿qué significa volver al Fondo Monetario Internacional? Mira, lamentablemente el gobierno de Macri ha ido dilapidando su político, el apoyo que obtuvo y reafirmó en la elección del año pasado, y al no haber exhibido muestras o signos claros de recuperación, un cambio de rumbo de la política argentina, se va deteriorando y los mercados se empiezan a poner inquietos, perjudica mucho, calculo yo, en la decisión de los inversores en LEVAX, famoso impuesto a la renta financiera, que significa pérdida de rentabilidad, pero el clima de inquietud local se ha visto potenciado por el aumento de las tasas en la Reserva Federal en Estados Unidos, donde al ver un poco inestable o avisorar algún tipo de problema que se puede presentar en la República Argentina, los capitales, bueno, van a un lugar seguro y que al tener una mayor renta ofrece una nueva alternativa. No es el único país que ha sido afectado por la medida de la Reserva Federal de incrementar las tasas de interés. Calculo que a lo largo y ancho del mundo un buen porcentaje ha devaluado sus monedas para mantener la competitividad de su economía. Uh-huh. Lo que pasa es que aquí en la Argentina no solo se trata de eso, sino también de un cóctel explosivo que existe por excesivo déficit fiscal, cierta retracción en la demanda o en el consumo, y a la vez de la excesiva carga tributaria que impiden o dificultan y realmente corren muchas inversiones porque se transforman prácticamente en inviables, dada la inestabilidad que tiene un poco la economía, más la alta carga tributaria, la presión estatal y algunos signos que surgen de caídas del consumo en algún momento, al no estar estabilizados los pequeños picos de crecimiento que tienen. Y obviamente que la gente, bueno, como decía vos bien, que se quema con leche de una vaca y llora, y cuando vos sentís un trueno, salís urgente a desenchufar todo, no vaya a ser que se quemen los aparatos. Así es. Entonces la gente, bueno, se puso inquieta, salió a liquidar sus posiciones en DEVAX, comprar dólares, algunos se fueron, otros van a parar al colchón. La posición de divisas por el momento, para mí, no merece gran preocupación, porque entre el nivel de reserva, aunque diga que son prestadas, pero los créditos lo venden en forma inmediata, más una cosecha gruesa por negociar, más el apoyo que le daría el Fondo Monetario Internacional con este crédito, da una suma bastante apreciable y respetable de dólares para respaldar cualquier tipo de presión sobre el mercado cambiario. Pero volviendo a la cuestión, mira, nosotros hemos pasado muchos problemas a lo largo de nuestra vida, por la edad que tenemos. Recuerdo a la audiencia que hemos sido compañeros del colegio con mi amigo Daniel. Sí, señor. Hemos vivido varias crisis, y de todas las crisis la Argentina volvió. Pero sistemáticamente tenemos como ciclos que volvemos a caer, y yo considero que la principal causa, y que ningún gobierno se animó a controlar o erradicar o ponerle control a un bozal, es el famoso déficit fiscal. Uh-huh. Tras de la propensión que tiene desde la política de gastar más de lo que se tiene desde el Estado Nacional, se lleva a desequilibrar la economía, aumentar la presión fiscal, de golpe que quieren regular la demanda de dinero aumentando tasas de interés, le aumento la tasa de interés, al que quiere invertir le sale muy caro, al que está operando recurrir para financiar algún problema de corto plazo le sale muy caro, resigna toda su utilidad, aumenta la presión fiscal, no se contemplan para determinar los impuestos el efecto de la inflación, o sea que vos terminás pagando impuestos a la ganancia, aunque no hayas ganado nada, si nominalmente, como consecuencia de la inflación te pareciera que tenés ganancia, pero en realidad no existe. Bueno, la inflación distorsiona la expresión monetaria de todos los hechos económicos. En definitiva, la situación es difícil. Durante la campaña política del año pasado yo la exhibí, la
quise debatir sobre ello, otros de los candidatos se negaron, desde Cambiemos decían que no venía ninguna reforma ni fiscal, ni laboral, ni previsional. Sin embargo, las hubo no con el mejor sentido, con la mejor orientación. En mi punto de vista, todas las reformas que viene sufriendo durante la era macrista, las reglas de funcionamiento de la economía, poco han ayudado a la lluvia de inversiones, a la credibilidad en el sistema económico acerca no solo de su crecimiento futuro, sino de la estabilidad propia que necesita, digamos, los agentes económicos para invertir y sobre todo generar producción, empleo. Es decir, el tema no es solo lo que vayas al fondo, el tema del fondo yo lo aplaudiría si tenemos por delante un plan claro, consistente, el cual se le comunique a la población para decir, bueno muchachos, el objetivo, el camino que hemos considerado correcto para recuperar una senda de crecimiento y búsqueda de la estabilidad es tenemos que tragar amargo hoy para poder escupir dulce en el futuro, pero no hay nada de eso, son noticias o apariciones fragmentarias, todas con alguna impronta como que te despierta alguna duda, y por otro lado, desde el punto de vista político, se mantiene una actitud confrontativa de la jefatura de gabinete, un poco más le dice a la gente, no se preocupen, no pasa nada, cuando uno ve que algo está pasando. Exactamente. Y uno empieza a pensar, estos muchachos me han visto cada vez, o me consideran un poco medio pelo tupido, ¿me entendés? Exactamente. Entonces, yo creo que no solo tiene que tomarse estas medidas que son de aseguro y que demuestran que se va a fortalecer, ¿cierto?, la solvencia del sistema con este préstamo del Fondo Monetario, sino también hay que dar una señal clara en la política. Exacto, hacia dónde vamos, ¿no? Claro. Para conseguir que todos entiendan cuál es el camino a seguir y que las distintas fuerzas políticas puedan adherir y aportar lo suyo. Y en la medida que eso no se haga, desde las fuerzas políticas, desde la oposición, se mandan mensajes muchas veces malintencionados para generar desestabilizaciones o dudas sobre el rumbo del gobierno, del futuro que nos espera, con búsqueda, con una ambición bastante mezquina de traer agua para su molino en vez de pensar en los destinos del país. Hay situaciones en que la confrontación, las diferencias políticas, o la competencia por gobernar, tienen que quedar de lado porque se pone en juego un bien superior que es la estabilidad y las condiciones de vida de la población. Ese más o menos en resumen cómo lo estoy viendo yo al tema, sin poder decirte por dónde va a salir. Claro. Pero sí, creo desde mi punto de vista, y no quiero que nadie lo tome como un consejo, ni como una especie de pronóstico, yo creo que esta tormenta va a lograr estabilizarse, pero siempre y cuando se pueda lograr comunicar a la población y a los agentes financieros la intención del gobierno de cambiar el rumbo, fortalecer el achicamiento del déficit y que el poco gasto que no se achique se oriente hacia la educación. ¿Se nos cortó? Hola, ¿me escuchás? Sí, ahora sí, ahí estamos. Sí, Carlito, te escuchamos bien. Bueno, te decía que yo pienso que más o menos esto va a tender a estabilizarse, pero esa estabilidad que se logre ahora en forma inmediata solamente va a poder ser perdurable en la medida que políticamente actúe el gobierno y nos muestre que realmente están dispuestos a achicar el déficit fiscal y el gasto potenciarlo hacia la actividad productiva. Y desde la oposición, que un poco tengan, que sean patriotas, que no sean egoístas, que no sean mezquinos y sobre todas las cosas, que abandonen aquí el bombardeo para debilitar al tipo que está con una rodilla en la tierra. Yo creo que la hora demanda la grandeza de la gente que está en la política, abandonar la pequeñez que significa regocijarse porque uno ve a la presa
herida, ¿no es cierto?, Ujú, o acorralada, exacto. sino que es el momento en que la generosidad de todos los que trabajamos en la política tiene que estar presente. Hay que reconocer el liderazgo que impone la Constitución, pero también hay que reclamarle que muestre un camino claro, que muestre un plan. Claro, exacto, lo que Y vos hasta ahora decís, hacia no dónde está haciendo vamos. bastante caso. Exacto. Ahora, contador Zapata, vos acabas de decir, ¿no? Que hay aspectos o cosas que se deben corregir y uno de los puntuales, el más importante, y no sos el economista o el contador el que sabe el número que lo dice. Ahora, hay que bajar el déficit fiscal, quizá ese sea el potro más difícil de domar, porque eso es lo que de alguna manera después va acompañado con el tema de la inflación y te vuelven loco. Ahora, ¿cómo lograr bajar la inflación cuando hay una demanda enorme, perdón, cómo bajar el déficit fiscal cuando hay una demanda enorme, ¿no? De un montón de cosas que se tienen que hacer y estamos en la antesala de un año electoral? ¿Cuál es la medida que hay que tomar? Algún gobernante, y te lo digo porque vos sos un político, sos presidente de un partido, ahora, eh, algún político va a tomar esa medida cuando sabe que falta poco tiempo para la elección, va a decir, bajemos el déficit, sinceremos, no podemos hacer esto, no podemos hacer aquello. ¿Cómo se sale de esta coyuntura tan complicada, Carlos? O sea, evidentemente de tus palabras les traigo de que al igual que yo piensas que el sector político no está dispuesto a resignar Por ninguna de las supuesto, prebendas de las que viene disfrutando. Y lo único que buscan es tratar de debilitar el que está para acceder a los por que son de la supuesto, oposición y los sí, que están tratar de perpetuarse, así es. quedando de costado, ¿no es cierto?, en segundo o en tercer lugar, el verdadero objetivo que tiene la política, que es la búsqueda del bien común. Ujú. Por ahí el bien común no pasa por el bien del político. No sé, cuando encontremos una persona que tenga patriotismo, la generosidad, la amplitud de criterio y sobre todas cosas, el acto de desprendimiento, de decir, bueno, yo voy a ser la persona que va a poner las cosas en caja, aunque esto me cueste no ganar la próxima elección, ahí estaremos sí al frente de la política y un sector político, oficialismo y oposición, que tengan a la altura los quilates necesarios para sentarse en la mesa y hablar de la reducción del déficit fiscal. No decirle, no podés bajar el gasto en luz, porque no, porque hay mucha gente que vive del sector de la electricidad. No, acá hay una cuestión clara. La presión tributaria ya no se soporta. Los que pagan los impuestos, normalmente, casi el 90%, no son los que están ni cerca ni beneficiados por el sector político. Y no se puede el sector político seguir atormentando y aprovechándose y extrayéndole hasta la última gota de sangre a quienes verdaderamente sostienen o financian el funcionamiento del Estado. El Estado ha crecido en una forma inconmensurable. Es totalmente y absolutamente irrazonable el tamaño, la dimensión que ha alcanzado el Estado. Tiene que producirse una desregulación. Quizás el gradualismo de Macri ha llevado que durante este tiempo se agote aquel capital político que había logrado tanto en la elección del año 2015 con el respaldo, y el transcurso del tiempo, sin ver con claridad la concreción de las promesas electorales o el cambio de rumbo, o avisorar algún efecto positivo, un resultado positivo en el mediano plazo, ha significado que se vaya perdiendo ese capital, ese respaldo, esa credibilidad que necesita todo gobierno para ejercer su función sin mayores tropiezos. Y estamos en esta circunstancia. No solo es una crisis de tipo cambiaria, es una crisis de credibilidad. Y en la medida que no dé un golpe de timón y haga cambio en el gabinete, mostrando con claridad que hay un cambio hacia lo que necesita realmente la República Argentina, yo creo que se podrá salir de este chubasco, pero no va a pasar mucho tiempo antes que debamos enfrentar otro. Exacto. Ahora, una de las cosas que desde la oposición, por supuesto, hay una crítica enorme, porque yo recién lo contaba, ¿no? Pero sería fantástico que vos con muchísima más propiedad y con mucha más autoridad lo comentes,
que en algún momento durante el gobierno de Néstor Kirchner se habló y se dijo que nos habíamos desendeudado, que por fin Néstor Kirchner nos había librado de las cadenas del Fondo Monetario Internacional, pagamos algo que no estaba, no era exigencia en ese momento, le pedimos plata a Chávez a una tasa mucho mayor, bueno, pero se nos dio esa o se nos vendió esa imagen de que éramos al fin libres. Ahora, hay muchos que dicen, este Fondo Monetario, no mucho, el ministro de Economía lo dijo, este Fondo Monetario Internacional no tiene nada que ver con los anteriores. Este Fondo Monetario es mejor, es más benévolo, estos son más buenos que los que estaban antes. ¿Cómo es esa historia, contador Yo Zapata? creo que todas esas son expresiones como para convencer o traer algún consuelo. Mira, las consecuencias o las situaciones que estamos viviendo no es, como en algún momento creo haberte lo dicho, ni no reconoce otra causa que el famoso déficit fiscal. Después de la crisis del 2001, con gran esfuerzo y con algunas medidas totalmente arbitrarias en pro de sectores cercanos a Dualde, no se hizo la especificación asimétrica, hubo la devaluación, se instauró la retención a las exportaciones, etcétera, y durante el gobierno de Néstor Kirchner se alcanzó, digamos, algo que parecía totalmente inalcanzable, que era tener superávit primario, o sea que una vez que agarra ingresos menos gastos, antes de descontar lo que tenés que pagar de deuda en la cuenta del Estado, te sobraba un poco de plata para ir cancelando deuda, a la vez que tenía un superávit comercial, exportaba más de lo que importaba, porque el tipo de cambio era competitivo y era atractivo para trabajar en productos exportables. Esa situación no contempló la canalización del esfuerzo hacia inversiones para mejorar la infraestructura o potenciar la capacidad productiva del país. Vino Cristina y dilapidó toda esa acumulación, esas cuestiones buenas que había podido consolidarse en la economía y llegamos a esta situación. No nos olvidemos que durante el gobierno del patrimonio Kirchner, solo el campo, en materia de retención a las exportaciones, aportó 100.000 millones de dólares, además de los otros impuestos que se aumentaron y que se pagaron. Tuvo un extra, motivado por las retenciones, pero a su vez por un buen precio internacional de los commodities. Estuvo bendecido por una lluvia de dólares que este gobierno no la tiene. Pero a pesar de eso, se gastaron todo eso, se gastaron mucho más. Dijeron, vamos a cancelar el endeudamiento externo, dejaron el problema a los holdouts, que a la larga significó como una especie de marginación de los mercados internacionales, no solo los demandantes de nuestros productos, sino también la posibilidad de obtener asistencia financiera, y se endeudó en el mercado interno, agarrando el dinero de los fondos de jubilación, imponiendo títulos. Tal es así que quedaban había como, en un momento dado leí en un libro que era como 200.000 millones de dólares lo que se estaba debiendo. Entonces, no le debo lo de afuera, pero le debo lo de adentro. Cuando le debo lo de afuera, el problema es lo de afuera, pero cuando le debe a lo de adentro, no tienen ese dinero necesito para potenciar a invertir o hacer crecer el país, porque estoy quedándome y gastándolo en cosas improductivas del Estado. En un debate los días pasados me dijeron eso se invirtió en justicia social. Mira, yo entiendo que la verdadera justicia social pasa por todas las medidas que tiendan a que haya igualdad de oportunidades, posibilidad de crecimiento económico y social de todas las clases sociales, pero particularmente orientadas a los que menos tienen. En cambio de haber obtenido eso, se aumentó la pobreza. Si eso es justicia social, yo soy de otro planeta. Se cayó la producción. Mentir con los índices de precios tampoco es justicia social. Generar y apropiarse de los fondos a los particulares, aumentar los impuestos, eso no es justicia social. Entonces, vivimos con el relato, todo lo que podemos discernir y analizar determinadas variables, vemos que mucho de lo que se afirmaba no era cierto. Ahora también este gobierno dice poco, y estamos viendo de que toda aquella manifestaciones de que estamos bárbaros, que estamos creciendo, no nos llega a todo. Sí hay algunos sectores de la economía que han tenido algún crecimiento, eso no se puede negar, pero entramos en el círculo virtuoso cuando ese
proceso alcanza a todos los estratos, a todos los sectores de la economía y por ende a la sociedad. Entonces, la situación hoy deriva de un hecho anterior. Ya no podemos reclamarle a los anteriores, los que están ahora tienen que trabajar para solucionarlo. Solo no lo van a lograr. Tienen que trabajar en la política, en la mesa de los acuerdos, para obtener consenso. De la oposición no van a lograr que nosotros vivamos mejor, de acuerdo a su punto de vista, poniéndole palos en la rueda, pretendiendo, ¿no es cierto?, de que el Estado agote la pequeña solvencia que puede obtener reduciendo algunos subsidios, ¿no es cierto?, procurando que se mantengan, inclusive en algunos casos que se aumenten. Acá, cuando se tomó la decisión de favorecer el no trabajo, empezamos a escribir el epitafio de la economía de la República Argentina. No hay ningún país en el mundo que pueda subsistir sin el trabajo y el sacrificio de sus habitantes, los agentes económicos. Cada cual tiene que aportar lo suyo. No se puede pretender que todo venga de arriba. Entonces, es natural que cuando se instalan esa cuestión de que el Estado me puede mantener y me puede dar todo, se saca de foco el verdadero conocimiento que el Estado lo componemos nosotros. Y nosotros somos los que ponemos el dinero para que funcione el Estado. Y cuando la gente empieza a querer vivir todo el Estado desaparece por falta de recursos, ¿te das cuenta? Entonces, acá el golpe de timón tiene que apuntar a establecer un plan claro de cara a la sociedad, comunicarme cuáles son los límites o los extremos del sacrificio que se demanda y empezar a ser inflexible en el gasto, inflexible. Aquel funcionario que saque los pies del plato, sea parte del plan, o que se quiera hacer el gran demagogo repartiendo lo que es de todos los argentinos y no es de él, tiene que tener la sanción pública, moral, que corresponde, la justicia penal que le corresponda. Basta de desperdiciar el esfuerzo de millones de argentinos durante tantos años. Hay que encaramarse en un proceso que apunte a que con trabajo y sacrificio podamos salir del pozo. De arriba no va a venir nunca. Exactamente. La última, contador Zapata, desde los sectores de la oposición, desde el kirchnerismo más precisamente, se empieza a quitar el fantasma de la alianza, que vuelve la alianza, el gobierno de la Rúa. Algunos dicen que el helicóptero, aquel que lo buscó al expresidente, lo va a buscar Macri esta noche porque ya renuncia y porque ya nos vamos no sé dónde. Algunos dicen que ya estamos en la antesala de lo que fue el 2001 o peor. ¿Qué puede ser, según tu punto de vista, muy lejos del 2001? Bueno, ¿qué puede ser lo peor que nos puede pasar, contador Zapata? ¿Qué puede ser lo peor que traiga? Que esa manifestación, si realmente existe, yo no la escuché, es realmente como una estafa, un intento de despojo a la sociedad, despojo del orden democrático. Acá los gobiernos tienen que terminar. La oposición no puede destruir con estos rumores, con estas versiones que se va y que ya cayó, que sonó Macri y demás. Lo único que hacemos es perjudicarnos nosotros. La población tiene que empezar a diferenciar los verdaderos políticos de los politiqueros y los delincuentes. No se trata de llegar al poder denostando al que está con responsabilidad, sino hay que llegar al poder con una idea mejor, no con un proceso destituyente y desestabilizador. Eso significa que esas personas jamás piensan en el pueblo argentino, son demasiado egoístas y muchos de ellos deben estar esperanzados que se vaya el gobierno de Macri porque le tienen miedo a que el brazo de la justicia los alcance y los ponga donde deben estar y debieron estar. Mirá, yo creo que la hora reclama que el sector político deje de infundir terror en la sociedad, que se ponga a trabajar de una vez por todas y que aporte cada uno lo suyo para que se pueda recuperar una senda de equilibrio. No vamos a alcanzar el equilibrio cuando una persona lo único que hace es tirarte piedra de la vereda del frente y como ya se vio cuando le toca, no solo no te solucionan los problemas, sino que te roban todo lo que tienen a mano. Entonces, paremos con la onda desestabilizadora. La verdadera política es la que sirve al pueblo, y al pueblo en la
circunstancias que se viven, donde hay dificultades, no se lo defiende siendo egoísta. Hay que tener la generosidad, la hombría de bien para ponerse al lado del que está gobernando y apuntalarlo con ideas, no con conspiraciones. Contador Carlos Zapata, un gusto charlar con vos, seguramente lo seguiremos haciendo porque el tema va a dar mucho para que podamos comentar y una palabra como la tuya es absolutamente autorizada, así que seguramente te estaremos convocando en los próximos días. Te mando un fuerte abrazo, mi amigo, que estés muy bien. Lo mismo para vos, Daniel, agradezco muchísimo la oportunidad de expresarme a través de tu programa, saludo a toda tu audiencia. Y mire, la única forma de salir es trabajando, apoyando a quien está gobernando, y la forma de apoyarlo es aportarle una idea. Y si nosotros pensamos que otro camino es aportarlo y explicarlo para que se entienda, los egoísmos no forman parte de la buena política, forman parte de la política que debemos desterrar de este país. Te mando un fuerte abrazo, compañerito de colegio, que esté muy bien. Chao, papá, gracias.